Bueno, feliz tarde. Muchas gracias por esta oportunidad. En esta ocasión vamos a conversar sobre la evaluación por microscopía electrónica de los cambios químicos ocurridos en catalizadores gastados de hidrotratamiento. Entonces, vamos a comenzar. Para entrar un poco en contexto sobre los aspectos que vamos a estar evaluando, me parece interesante que definamos algunos conceptos muy rápidamente. El primero de ellos se refiere al concepto de hidrotratamiento catalítico, que no es más que una variedad de procesos catalíticos que ocurren en la refinería, donde se hidrogenan parte de las moléculas que están en ese corte de petróleo. Y lo importante es que se debe remover un heteroátomo que es no deseado en esa corriente. Entonces, si la remoción se hace del átomo de azufre, el proceso se llama hidrodesulfuración, para nitrógeno desnitrogenación, y así sucesivamente si tenemos oxígeno o metales. Es importante tomar en consideración que estas modificaciones hay que hacerlas sin variar significativamente el peso molecular promedio de la corriente que se está tratando. Entonces, podemos ver a mano derecha que hay un esquema muy general de una refinería y las unidades de hidrotratamiento vienen a ser el corazón de los procesos que se llevan a cabo allí, ¿no? Y básicamente lo que hacen es permitirnos colocar a los combustibles que obtenemos al final de todo el proceso de reformación dentro del contexto de las normas ambientales en cuanto al contenido de azufre, nitrógeno y otros componentes, ¿no? Entonces, estos procesos pueden o utilizarse antes de llegar al producto final o se pueden colocar antes de otras unidades para preservar el catalizador que se encuentra aguas abajo. Ahora bien, ¿cómo funcionan estas unidades de hidrotratamiento? Pues en estas unidades hay unos reactores y esos reactores están empacados, es decir, hay una cantidad de catalizador que se coloca dentro de ese reactor. A través de ese reactor que tiene el catalizador, pues pasa el corte de hidrocarburos. Lo que es muy importante es que este corte no tiene solo compuestos constituidos por carbono, hidrógeno, sino que también tiene otros elementos que consideramos contaminantes, que principalmente se fundamentan en elementos como vanadio, azufre, nitrógeno, hierro. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, pues el reactor está lleno de catalizador fresco. Podemos ver que lo podemos denominar un tiempo 1. Esos catalizadores vienen a ser como unas especies de palitos, son unos extrudados, constituidos por gamma lúmina, y esos materiales fueron impregnados a su vez con metales, que pueden ser níquel o cobalto, como molibdeno, y a su vez están sulfurados. Esos hexagonitos amarillos que vemos allí están representando las fases metálicas activas que nos permiten hacer la reacción catalítica. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que el corte va pasando, entonces nuestro catalizador se va ensuciando, ¿no? Y empiezan a depositarse una cantidad de elementos e incluso compuestos sobre el material. Y de esta manera nosotros podemos ver una representación gráfica muy sencilla de cómo se nos va desactivando el catalizador. En la parte superior vemos muchos colores allí colocados porque, bueno, teníamos inicialmente nuestras fases activas y, bueno, el vanadio, el hierro, otras moléculas sulfuradas empiezan a ubicarse en la superficie del material, ya sea aledaña a la fase activa o en el soporte. Y adicionalmente también pueden generarse depósitos de carbón que denominamos coque, que pueden tener diferentes formas, pero acá los hemos ilustrado como si fuera una pequeña película que se va colocando en la superficie. ¿Qué ocurre? Pues que el catalizador se va ensuciando y cada vez tiene una respuesta catalítica más pobre. En la industria se hacen unos procesos de oxidación para
quitar un poco de este material y volver a tener las fases disponibles para la reacción. Sin embargo, llega un momento en que ya lo que se remueve no es suficiente y entonces no queda más que agarrar ese catalizador y desechar. Y en ese momento se convierte en un pasivo ambiental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos o cuál fue la idea que se nos ocurrió? Bueno, ¿por qué no tomar este catalizador y en vez de desecharlo, tomarlo como fuente de materia prima para generar nuevas fases activas en el material? De esta manera se pudiesen aprovechar los metales que se han depositado allí para generar fases que sean activas en reacciones de hidrotratamiento o en otras. Y pues en la literatura está muy bien ilustrado cómo los carburos y los nitruros tienen también una respuesta catalítica muy buena en las reacciones de hidrotratamiento. Y por allí nos fuimos. En función de eso, pues el objetivo general que nos planteamos fue evaluar técnicas no convencionales para reactivar catalizadores empleados en hidrodesulfuración. Pasamos por una etapa donde pues implicaba hacer los diferentes tratamientos, el oxidante, que es el clásico para poder comparar, y aplicar unos tratamientos de carburación y otros de nitruración para ver si efectivamente podíamos generar fases activas. Ahora bien, para saber qué es lo que tenemos y qué estamos obteniendo, hay que caracterizar el material. Y la técnica que utilizamos de una manera que nos permitió conocer mejor nuestro sistema fue la microscopía electrónica de barrido, porque fue la que nos ayudó a comprender qué era lo que estaba pasando en esa superficie de los catalizadores cada vez que nosotros hacíamos cambios en su entorno químico o en la corriente que le íbamos aplicando. Entonces, como les comentaba, aplicamos el tratamiento de oxidación, de carburación y de nitruración en un catalizador que estaba en la industria, que se sacó del reactor, ya estaba envenenado, y ese catalizador, pues que se consideraba desecho, nos dieron una muestra para ver si podíamos hacer cosas diferentes con él. El equipo que utilizábamos para hacer estas evaluaciones fue un microscopio electrónico barrido FEI Quanta 250, ubicado en la unidad de microscopía electrónica del Centro de Química del IBIC. Y sí es muy importante destacar que para todas las muestras, la operaria, que fue Miloa Morgado, tuvo la previsión de que todas las condiciones operacionales fueran exactamente iguales y siempre, por supuesto, se buscó la superficie más plana de la muestra. Entonces, esto a poder establecer luego posibles comparaciones entre las diferentes muestras. Ahora bien, vamos a ver qué obtuvimos. Lo primero es conocer un poquito cómo son estos extrudados. Esta es una imagen de barrido. Podemos ver que no solo son unos palitos, sino que tienen una forma de trébol de 3 hojas. En este caso, el catalizador que tuvimos fue de níquel molibdeno sobre alúmina, como les digo, ya gastado. Se puede ver en parte que pasó por un proceso porque podemos ver las grietas. Todo esto fue, bueno, producto del desgaste mecánico que tuvo el propio catalizador en el sistema producto de las elevadas presiones a las que fue sometido el material, ¿no? Si hacemos un zoom de la imagen, entonces podemos ver cómo pues sí hay un sistema de grietas importante en toda la superficie. Ahora bien, nada más que quedarnos con este detector, pues nos daba una información interesante, pero lo que vino a darnos mayor indicio fue cuando nos fuimos a hacer los mapeos o el mapping de la zona seleccionada, ¿no? Utilizando el detector de EDX. Entonces podemos ver cómo efectivamente en el catalizador gastado tenemos unos depósitos importantes de carbón. Se puede ver que está como ensuciando la superficie, es la imagen amarilla, y podemos ver también que hay otros elementos que nos acompañan. Tenemos el molibdeno, azufre, hierro, fósforo, vanadio y níquel.
Entonces, nos llama mucho la atención que el molibdeno, el hierro y el azufre tienen una coincidencia interesantísima, prácticamente exacta, lo que nos hace pensar que este catalizador no solo se desactivó porque el carbono se depositó en los sitios activos que se encuentran a nivel superficial, sino que adicionalmente la fase activa, que está constituida por molibdeno y níquel, una buena parte de ella se rompió, sustituyendo el hierro al molibdeno en muchos casos. Entonces, si por un lado tenemos que estamos cubriendo los sitios activos y por otro que estamos rompiendo la fase activa, nos ayuda a entender qué ocurrió en ese sistema. También podemos ver cómo el vanadio se encuentra disperso en toda la superficie, incluso hay algunas aglomeraciones que se ven en la parte superior izquierda, y cómo entonces también otros elementos, tanto como el fósforo, en algunos casos se incorpora a la lúmina previa al proceso cuando se está sintetizando. Sin embargo, en este caso, como no nos dieron esa información, preferimos dejarlo simplemente como un elemento interesante, pero no estamos asumiendo nada con respecto a él. Pero entonces podemos ver cómo otros elementos se fueron depositando a medida que ocurrió la reacción. Entonces, en este caso podemos ver que hubo desactivación por envenenamiento, desactivación por pérdida de la fase activa y desactivación porque la fase de níquel molibdeno debería estar muy bien dispersa y vemos que hay aglomeraciones de estas. Entonces, pues todo jugó en contra, por decirlo de alguna manera, ya del catalizador y por eso es que pierde de manera significativa su actividad. Ahora bien, cuando hacemos la reacción de oxidación, podemos ver cómo nos cambia de manera pues, bien interesante todo lo que era la distribución que estábamos observando. Buena parte de esas aglomeraciones de carbón que se nos había depositado allí, pues se eliminó, quedan unos depósitos pero mucho más pequeños, y sí se evidencia cómo esa unión que había entre el molibdeno y el hierro de cierta manera se perdió, muy probablemente por la formación de óxidos de hierro en la superficie, y volvemos a tener una situación de una alta dispersión, que es de las cosas que se quiere cuando tenemos catálisis. Entonces también nos ayuda a entender por qué al realizar un procedimiento de oxidación no solo pues, se remueve parte del carbono y del azufre, sino que se favorece la redispersión de los metales que forman la fase activa del material. Ahora bien, cuando carburamos, podemos ver que efectivamente si estamos incorporando de nuevo hidrocarburos, pues vamos a favorecer que se nos generen nuevos depósitos de carbón en la superficie, y es lo que vemos aquí. Sin embargo, pues podemos apreciar dos aspectos muy interesantes, y es que el molibdeno y el azufre mantienen una dispersión muy semejante y uno pudiera pensar que ellos están formando una fase estable dada por sulfuro de molibdeno. Y por el otro lado, el hierro, el fósforo, pues también tiene una distribución prácticamente exacta. Entonces nos lleva a pensar, porque esto se lleva en atmósfera reductora, además que cuando estamos trabajando en atmósferas reductoras, el comportamiento es completamente diferente. Y que pudiesen estarse formando allí fosfuros de hierro, por un lado, o fosfatos, sí, habría que ver, es más probable que fuera un fosfuro. Y en el caso del molibdeno y el azufre, pues se favorece la formación del sulfuro de molibdeno. En este caso, lo que estábamos buscando era que se formaran carburos. Sin embargo, con esta técnica no fue posible determinar si efectivamente se formaron carburos de algunos de los metales que se encontraban allí presentes. El níquel en algunas zonas también coincide un poco con el fósforo. Sin embargo, es una cosa que no es tan contundente como en el caso de hierro y fósforo. Cuando nos vamos a los catalizadores nitrurados, vemos que efectivamente al estar en una atmósfera reductora, pues se mantiene el contenido de carbón en la superficie, o el contenido no, la dispersión, mejor dicho, y se repite de manera muy interesante el comportamiento que vimos anteriormente. Es mucho más claro ver aquí la asociación entre hierro y fósforo,
y molibdeno y azufre. En el níquel sí se ve un poco más que pareciese que hubiese una asociación con el hierro y con el fósforo. Adicionalmente, es muy importante que pudimos apreciar también que el nitrógeno se incorporó también en el material. Nuevamente, con la técnica no podemos saber exactamente en qué zonas o en torno a qué elementos químicos, pero sí tenemos la certeza de que se incorporó allí. Hicimos los estudios también haciendo previamente una oxidación, carburación, y en otros casos oxidación, nitruración, y en todos los casos, independientemente de si había un paso de oxidación previo, pues al pasar por una atmósfera reductora, el comportamiento que teníamos del material era exactamente igual. Podíamos ver esta distribución elemental que era siempre constante. Entonces, bueno, la microscopía electrónica de barrido y en especial lo que es la parte de X y estos mapping que pudimos realizar con el detector, entonces nos dio una cantidad de herramientas muy interesantes para nosotros poder comprender lo que ocurría con la dispersión y la asociación de los elementos químicos que se encontraban en la superficie del catalizador. Pues dicho todo esto, muchas gracias por su atención.